Ran pensó que era una mentira desesperada de esta falsificación de Natsuki Subaru. Ella estaba furiosa. Emilia dice, Ran, escucha lo que está diciendo Subaru. Hay una explicación. Ran dice, ¿lo dices en serio, Emilia-sama? Algo así es imposible de creer. Emilia dice, espera, Ran, vale la pena creerle. Ran chasquea los dientes. Molesta. Ran dice, ¿y qué hay de Ren? Y aparta a Emilia. Ran encara a Subaru, se dirige hacia él toda emputada. Le dice, atrévete a decir eso que olvidaste a Ren, con su varita activando el poder, ¿no? En la punta de la nariz que se dirigía hacia Subaru. Emilia dice, espera, Ran, no lo hagas. Subaru fue impactado en la jaula, ¡fah!, con el poder, y su conciencia se apagó. Tuvo un lapso de pérdida de conciencia Subaru. Bueno amigos, Subaru había tenido una pérdida de conciencia, un lapso, ¿no? Y la historia nos narra después de ese lapso, ¿ya? La conciencia de Subaru se había apagado. Subaru despertó con dolor. El hombro de Subaru se había dislocado. Subaru observó y se dio cuenta que la habitación donde ocultó a Meili, el mismo lugar donde se había perdido la conciencia antes, donde había tenido el lapso, Subaru había salido de la jaula, estaba fuera de la jaula. Subaru se dio cuenta que tal vez salió dislocándose el hombro. O sea, Subaru después del lapso de tiempo, cuando abrió los ojos, se dio cuenta que ya estaba fuera de la jaula y que ese era el mismo lugar, ¿no?, donde había estado buscando a Mel y toda la vaina. Subaru no veía a Ran ni a Emilia y pensó que la última vez estuvieron por pelearse. Y así Subaru comenzó a buscar por la habitación, ¿no? Buscaba pistas y toda la vaina, cuando de repente lo vio. En las paredes estaba escrito, Natsuki Subaru estuvo aquí. Aquellas escrituras se repetían como si un demente lo hubiera escrito. Estaba por todas las paredes, por todos lados. Entonces se escuchó una voz que dijo, ¡Oy, qué mierda es esto! Dijo una voz, ¡qué demonios! Solo estaba en guardia. Era un hombre de color rojo, preguntándole a Subaru por qué estaba solo sin su grupo. De repente ese hombre seguía caminando hacia él. Capítulo 51, la Torre de los Vivos. Y no entendía, estaba tembloroso por el hombre que le hablaba. Recordemos que Rei es un personaje muy poderoso, ¿no? Y tiene un aura, esa intención que transmite, esa presión abrumadora, toda la vaina, pero Zoro se comienza a preguntar, ¿por qué el hombre está aquí? No se suponía que no podía ni debía bajar. ¿Por qué estaba en esta sala? Zoro estaba encogido, ¿no? Y el hombre le hablaba así, la típica personalidad de Rei, ¿no? Y dice, oye, ¿acaso tu boca no funciona? Oye, tú, dijo Rei. Zoro le dice, ¿tu parche no estaba en el ojo izquierdo? ¿Por qué está en el derecho? El hombre dice, y exclama, es solo un capricho, ambos ojos funcionan bien, dijo Rei. Oye, tú, ¿qué pasó? Y tu hombro está dislocado, ¿qué pasó? Dijo Rei. Rei habla de Emilia, ¿no? Y la jaula, diciendo que si se peleó con sus amigos. Y se comienza a reír, ¿no? Y porque su hombro estaba dislocado, ¿no? Se comienza a reír Rei y a burlarse, ¿no? Rei se fue dejando a Subaru, ¿no? Es decir, Subaru se preguntaba cómo es que había sabido que hubo una peleita y todo eso, y que sus amigos estaban lejos. A lo que Rei exclamó que era muy fácil saberlo por lo de la jaula, no por el poder, porque sabía que no usaba el hielo, tanta vaina. Rei de mala gana le acomoda el hombro a Subaru, ¿no? ¡Zah! Se lo acomoda y Subaru grita el dolor. Después Rei le llega a la situación y se va. Subaru le preguntaba mientras iba, oye, espera un momento, ¿no dijiste que no podía salir del piso? ¿Por qué caminas por aquí como si nada? Rei dice, nunca dije que no podía salir, al menos hasta ahora. Rei habla de querer irse de la torre, mencionando también que dónde están sus compañeros nomás. Subaru dice, espera un momento, ¿y las pruebas? Rei dice, eso es tu problema, no mío. Rei era grosero, no respondiendo y algo desinteresado, bueno, muy desinteresado. Rei dice, llegaron. Rei avanza entonces y se detiene. Aparecieron muchas mabestias. Rei pregunta, ¿qué clase de mabestias son? Subaru dice que no tiene ni idea. Subaru dice, Julius. Así es. Julius estaba peleando. Subaru no había encontrado un sobreviviente, pero encontró a Julius. Esto, aunque desesperanzador, lo había puesto un poco feliz, no encontrar a un sobreviviente. Recordemos que Subaru había tenido un lapso de pérdida de conciencia, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasado. Y como no había nadie mientras Rei bajó y toda la vaina, entonces estaba feliz de ver a Julius. Solo pensó que si Julius moría, aparecería en el libro de los difuntos, en la biblioteca de Geta. Rei, como si nada, se avienta y cae hacia abajo de las escaleras. ¡Pam! Subaru queda sorprendido. Rei había aplastado una bestia mientras se había aventado y cayó abajo, ¿no? Rei no era alguien normal. Subaru observaba. Julius dice, ¿tú qué haces aquí? Rei decía, ¿por qué solo saben preguntar eso? Habla sobre el secreto para ser popular, ¿no? Rei comienza a hablar disparates, mientras Julius le preguntaba cómo es que había llegado ahí, por qué había bajado. Rei habla sobre las cosas para ser popular, ¿no? Diciendo que
La respuesta es su cara, la mejor bebida. También habla sobre la mejor bebida y por qué el secreto de ser más fuerte es simplemente porque es él. Así comienza a hablar disparate de Rey, pues, ¿no? Según su personalidad. Y con sus palillos dice, sigamos el examen, mientras mira a Julius. Así es, recordemos que Rey no es un aliado, ¿no? Y es medio pesado, pues, su personalidad, y siempre pone en problemas a los demás. Rey pelea con sus palillos con las más bestias. Julius estaba preocupado por Rey porque él tomaba la situación como algo simple y común. Julius dice, debemos unir fuerzas, le dice a Rey. Rey se ríe y se burla, ¿no? Todo estaba en llamas. Rey era un monstruo. Con su poder, con sus palillos, solamente peleaba el cabrón. Y todo se llenaba de llamas, ¿no? Julius cae al suelo. Los Mabestias se acercaban. Los Mabestias seguían atacando a Julius, ¿no? Y él estaba en apuro de tanto pelear y más el juego y toda la vaina. Rey era un monstruo. Las Mabestias volaban en segundos. Él masacraba a las Mabestias en solo segundos. Las Mabestias seguían viniendo una tras otra. Parecía algo interminable. Rey estaba aburrido y chasqueaba los dedos molesto, porque parecía algo interminable, porque seguían llegando más bestias. Y mientras tanto Rey y Julius peleaban, desde arriba había alguien patético y mediocre que observaba todo. Ese era Subaru. Subaru se dio cuenta de lo pequeño que era. Su escaso poder no tenía punto de comparación con ellos. Subaru se dio cuenta que había subestimado a los personajes, que había subestimado demasiado a la gente del grupo, y se dio cuenta por el poder de Julius, por el poder de Rey, y que no tenía punto de comparación. A este ritmo, Julius moriría pronto. Subaru grita, ¿o no? Detrás de ti, Julius, grita Subaru. Y Julius, al escuchar esto, actúa por reflejo. ¡Fua! Se mueve, evitando la muerte, ¿no? Un gran centauro lo había atacado. Le seguía atacando. Las miradas de Julius y Subaru se cruzaron. Sus miradas se cruzan. Y Julius dice, dejo a Equidna, Anastasia-sama, en tus manos. Diciendo estas palabras, Subaru quedó conmocionado. Julius apunta a Subaru. Ante estas palabras, Subaru se paró, dejó de temblar y corrió, cayéndose y parándose, y así constantemente. Rey murmuró, su naturaleza no tiene remedio. Subaru estaba pensando. Meili dice, a diferencia de matarlo tú mismo, dejarle morir no debería dejar sensación en tus manos, le dijo a Subaru. Las acciones de Subaru, pensamientos, todo era contradictorio. Subaru no entendía por qué había ayudado a Julius en ese último momento, que casi lo mató el centauro, ¿no? La mente de Subaru era un desastre. Solo se preguntaba por qué ayudó a Julius y por qué este le había confiado a Equidna Anastasia. En eso se escucha una voz y dice, Subaru. Era Beatriz. Le dice que lo estaba buscando y que deben salir de ahí. Subaru se sintió aliviado al ver otra superviviente, Beatriz. También estaba Equidna con ella. Subaru se dio cuenta. Los ojos de Equidna se abrieron y lo observaron. Ella lo sabía. Julius ni Beatriz lo sabían. Ni Rey ni Equidna lo sabían, ¿no? Beatriz dice, eso no importa ahora. Y toma la mano de Subaru, ¿no? Equidna dice, ¿es en serio? Y grita, espera un momento, Beatriz. Él se escapó de su jaula. Él no es Natsuki Subaru. Como dijo Ran, él es alguien extraño, sospechoso. Beatriz sostenía la mano de Subaru fuerte y dice, no es cierto. Él es Subaru. Lo confirmé tocando su mano. Sigo vinculado a él con mi contrato. Equidna dice, aún así no podemos fiarnos, ¿no? Ha escapado de la jaula. ¿Cómo demonios se explica eso? Dice Equidna. Subaru dice, da igual. Subaru se sintió roto ante todo lo que había pasado. Subaru ya no podía más. A Subaru ya le había llegado todo. Todo le había llegado altamente. Le había llegado todo. Equidna dice, ¿qué estás tratando de hacer? Subaru dice, como ves, me rindo. Haz lo que quieras conmigo. Equidna dice, no pienses que con esas palabras bajaremos la guardia. Subaru dice, ok, entiendo. Esta torre no tiene sentido. Equidna dice, ¿acaso alcanzaste tu objetivo, Subaru? ¿Mi objetivo? Equidna dice, no te hagas el tonto. Tu objetivo es el templo de la bruja, ¿no? Debí haber hecho caso a Ana y no debí traer a nadie más. Subaru no entendía, pero ya no le importaba. Beatriz, preocupada, dice, Subaru, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas así? No es propio de ti hablar así. Subaru dice, no es propio de mí hablar así. Subaru dice, ¿qué es propio de mí? ¿Qué ven ustedes en mi propio mí? Equidna dice, así que aún finges amnesia. Eso es algo cruel. Ran perdió a su hermana, Julius fue olvidado, y siguiendo tú, que finges tú ser Subaru. Molesto de ira, dice, ¿yo una farsa? ¿Qué mierda? Dice. Subaru exclama, ¿quién mierda querría convertirse en Natsuki Subaru? En ese tipo de mierda tan repugnante, seguía gritando Subaru, ¿no? Estaba harto Subaru. Y Subaru sigue gritando, le dice, todos ustedes, ¿qué carajo se creen? Yo solo regresaba de una tienda, y exclama, maldición, maldición. Solo eso recuerdo, y de repente fui como... Y sigue hablando Subaru
todo molesto, gritando. Y de repente fui convocado a un mundo diferente. Una torre en el desierto, un cuerpo, un examen y una mierda y un impostor. Natsuki Subaru, no me jodas. Subaru sigue gritando. Eso es, dice. Vine aquí, es mi culpa, no quería volver a casa. Tenía demasiado miedo de molestar a papá y a mamá. Y las chicas estaban confundidas ante las palabras de Subaru. Subaru dice, estoy en mi liberty, no puedo hacer nada, entiendan. Las chicas estaban en silencio. Y Subaru seguía gritando y decir, por favor, envíenme a casa, si Dios quiere castigarme. Ya entendí, maldición, fue mi culpa, disculpa. Subaru comenzó a rezar a todos los dioses, a todas las deidades que conocía, pidiendo perdón y suplicando que lo devolvieran y que había entendido la lección. Beatriz puso su mano en la espalda de Subaru. Él no entendía por qué, a pesar de todo lo que decía, de todo lo que pasaba, ¿por qué Beatriz estaba de su parte?, pensó Subaru. Equidona dice, no te creo. Beatriz dice, Equidona, le dice con ira, ¿no? Equidona dice que irá con Julius y que más tarde se verán arriba. Beatriz dice, entendido. En ese momento Subaru se acuerda de las palabras que le dijo Julius, y cuando Equidona se estaba yendo, le agarra la mano a Equidona y recuerda que Julius le pidió que le protegiera, y Subaru exclama, Julius me pidió que te protegiera. Equidona dice, espera, ¿te encontraste con él antes de venir? ¿Dónde está? Subaru tenía dificultad para hablar, no, estaba quebrado, pues, ¿no? Y entonces aparece un escorpión gigante en ese momento y ataca. Pero como Subaru estaba agarrando a Equidona para que no se fuese y Beatriz estaba ahí nomás, entonces Beatriz activa el EMT incompleto, ¿no? Agarrada de la mano de Subaru bloqueó el aguijón del escorpión. Equidona también fue protegida. Equidona se quedó impactada, pues, sorprendida, atónita por el ataque. Y como si no hubiera sido por Subaru, es decir, ella habría seguido el camino, ¿no? Y se habría encontrado con el escorpión. Pero Equidona estaba en el rango de Beatriz. El pasillo se había partido. Equidona iba a caer por los ataques, pues, ¿no? Y Subaru entonces en ese momento le agarra de la mano. Recordemos que Rey ya le había acomodado de vuelta su hombro, pues, en su posición. Entonces Anastasia que Equidona dice, no me hagas algo que me haga suponer algo sobre ti. Subaru dice, como si eso me importara, lo hice sin pensar. Equidona dice esto, ¿no? Eso es algo que diría el típico Natsuki Subaru. Equidona con ayuda de Subaru logra escalar, ¿no? Beatriz dice, ya casi no aguanto, el escorpión seguía atacando. Beatriz hace Murak, Equidona hace el Jigual, sus habilidades. El escorpión se escabulle. Equidona dice, ¿quién demonios eres y de qué lado estás, maldición? Subaru dice, desconozco los datos igual que tú. Beatriz dice, así que amnesia. Equidona dice, ¿cómo escapaste de la jaula? Subaru dice, cuando volví en mí ya estaba fuera, con un hombro dislucado. Subaru no espera que le crean, pero estaba siendo honesto. Equidona dice, ¿y por qué me salvaste hace un momento? Si no lo hubieras hecho yo habría muerto. Subaru dice, pues sin pensar, simplemente no lo sé. Subaru dice, no todo necesita una razón, ¿sabes? Solo fue algo repentino. Equidona dice, tal vez esta podría ser tu verdadera naturaleza. Equidona se encogió de hombros, dijo, debemos movernos, aún con la sospecha de Subaru y todo, ¿no? En ese momento lo pospone Equidona ante esa vaina. Dice, debemos movernos, reunámonos con Julius. Y Beatriz estaba de acuerdo, ¿no? Entonces Beatriz comienza a hablar, ¿no? Dice, oye Subaru, entonces tampoco recuerdas a Betty, momentos que pasamos y cómo sacaste a Betty, supongo. Subaru dice, no sé de qué estás hablando. Beatriz sigue hablando y dice, aunque Subaru lo olvidó, ese recuerdo arderá por siempre en el corazón de Betty. Entonces hablan y quedan que no hay tiempo para discutir, ¿no? Y siguen el camino. Subaru se dio cuenta que la cola que habían, ellos seguían bajando, pero no. Y entonces estaba una parte de la cola que encontraron. Y se cuenta que era algo raro, ¿no? El escorpión era diferente de otras más bestias. Los aguijones que lanzaba se parecía al momento cuando Subaru estuvo con el gusano, ¿no? Y eso le voló en la cabeza y toda la vaina. La más bestia había dejado la cola ahí. Y cuando estaban cerca explosionó. ¡Pah! De repente estaba todo confuso. Subaru en su mente decía, maldición, debí suponerlo. Equidona se quejaba, le dice a Subaru, ya es suficiente. Así es, amigos. La historia nos narra como lapsos de tiempo, no es que yo esté salteándome bastante la historia, no recuerden. Es un poco confuso como se narra. Para darle más drama lo hace, supongo, el autor. Bueno, después de la explosión pasó un tiempito, ¿no? Como que alguien arrastraba algo. Resulta que a quien arrastraban era Equidona. Y Equidona le dice, ya es suficiente, Subaru. Así es. Equidona le dice, primero debería ser Beatriz, ¿no? Al momento de la explosión, Subaru se aferró a Beatriz y ella protegió sus puntos vitales. Beatriz por la explosión fue hecha añicos, protegiendo
a Subaru, ¿no? Mientras Subaru seguía arrastrando a Kidona, ambas piernas de Kidona habían sido arrancadas por la explosión. Y Kidona dice, duele. En verdad el cuerpo de un humano duele y sigue hablando, duele. Subaru se disculpa y Kidona dice que no es culpa suya y que prefiere que ella sufra en vez de Anastasia, incapaz de ayudar a Anastasia y Julius. Y Kidona dice que merece el infierno. Y Kidona estaba sufriendo, ¿no? Ella quería sufrir, decía que era su castigo, ¿no? Subaru al ver que Kidona sufría y tanta vaina, esto la atormentaba y se sentía un poco culpable, ¿no? Y como que quería ahorrarle ese sufrimiento, entonces buscó algo del tamaño de un puño, una piedra, ¿po? Y la voz de Mei le dice, ni siquiera yo hice algo como aplastar la cabeza de alguien con una piedra. Subaru se sentía débil, pero quería aliviar el sufrimiento de Kidona, porque, a ver, había perdido 2 piernas, pero vale. En su momento se debía porque no podía hacer algo tan simple. Y Kidona dice, Natsuki-kun, ni siquiera eres capaz de agarrar una piedra para ayudar a alguien al suicidio. Solo estaba débil, por más que quería no podía matarla con la piedra. Y Kidona relajó los labios y dice, vaya Natsuki-kun, perdóname por dudar de ti. Y mientras seguía sufriendo, en ese instante Kidona murió. La desesperación consumía a Subaru. Él quería morir. Se decía a sí mismo, quiero desaparecer, quiero esfumarme. Pensó, Natsuki Subaru, ¿por qué no te mueres? Muere hasta que desaparezcas. En ese momento aparecieron las sombras y dice, te amo. Subaru dice, calla, desaparece, no me hables, quédate callado. Te amo. Seguía hablando la voz. Todo era cubierto por una sombra. Subaru quería desaparecer. Una voz sonó, no te permitiré seguir. Capítulo 54. Las sombras se embullían a Subaru. Él decía, quiero morir, quiero desvanecerme. La voz decía, te amo. Subaru decía, ya basta, estoy harto. Yo no te amo. Solo acaba conmigo, por favor. Si eres el final, quiero aceptarlo. La voz decía, te amo. No te permitiré seguir. Se escuchó una voz, ¿no? Una luz apareció. Subaru quedó sorprendido. Esta voz era de una mujer. Agarró la mano de Subaru y fue apartado por la fuerza, ¿no? La llevó con fuerza a Subaru. Y usaba magia de hielo mientras combatía con la sombra, ¿no? Esta mujer era Emilia. Había agarrado a Subaru, había estado corriendo y con una mano había activado su poder de hielo. Esta mujer era Emilia. Mientras Subaru veía los desesperados movimientos de la mujer y cómo lo llevaba, Subaru exclamó, ya es suficiente. Emilia dijo, Y Subaru seguía. Digo que ya no vale la pena esforzarse, clamó Subaru. Emilia y Subaru se miraban fijamente. Subaru no quería que ella le forzara su mano, ¿no? Dice, ¿por qué viniste a salvarme? ¿Acaso estás loca? Tú también pensabas que era un farsante. Me encerraste en esa jaula porque seguro intentabas matarme. Emilia enfadada responde que ella nunca tuvo intención de matarlo ni de hacerle daño. Solo quería escuchar los hechos. Su versión de Subaru, ¿no? Subaru dice, oye, si sabes que mi amnesia puede haber sido una mentira desesperada, ¿no? Que me haya inventado por mi propio bien. ¿Acaso eres estúpida tú, Julio y Beatriz? ¿Acaso todos ustedes están mal de la cabeza? Y seguía Subaru, ¿no? Diciendo, no, todos son estúpidos. Hasta Kidona se disculpó conmigo, no lo entiendo. Murieron, gritó Subaru. Kidona, sus piernas. Beatriz murió, gritó Subaru. Beatriz se sacrificó por mí, no lo entiendo. Emilia, ante estas revelaciones, Emilia quedó atónita y puso una expresión de dolor. Subaru comenzaba a quejarse de todo, ¿no? Beatriz y Julius, quien le confió a Kidona, y así. Emilia, con su cara de dolor, dice, Subaru y yo nos conocimos por primera vez en un almacén de bienes robados en la capital real. Subaru dice, ¿qué? Emilia comenzó a contarle, mientras la sombra resulta que ya no lo seguía. O sea, obviamente se pusieron a hablar porque ya la sombra no lo seguía, por eso hablaban como si nada. Emilia hablaba de lo que había pasado en el capítulo del anime, en capítulo 1, muchachos. O sea, Emilia le comenzó a narrar a Subaru cómo se conocía en sus aventuras. Así te conocí, Subaru, ¿no recuerdas? Y Emilia, como les digo, narra los hechos de los capítulos del anime. Subaru sacude la cabeza. Emilia habla de la mayonesa que hicieron también, o sea, de todas las aventuras, hasta de las ovas habla. Emilia habla sobre la discusión que tuvieron en la mansión. Subaru no lo recuerda, piensa, ¿por qué en su mente Subaru, mientras escuchaba las historias de Emilia, Subaru se decía en su mente, ¿por qué somos tan diferentes, Natsuki y Subaru? ¿Por qué somos tan distintos? Emilia escuchaba las palabras de Subaru que él decía, yo no recuerdo, no sé de qué estás hablando, pero Emilia dice, pero yo lo recuerdo todo. Subaru grita que no lo recordaba, y aunque todos se lo dijeran,
Comenzó a exclamar ya Subaru molesto. ¿Qué demonios hablan todos ustedes? Subaru lloraba y exclama, jugarse la vida por los demás, actuar por el bien de los demás, darlo todo por los demás. ¿Es eso posible? Se decía Subaru. ¿Acaso yo puedo hacer algo así siquiera? Y exclama y dice, no me vengan con esa mierda. Este tipo de que están hablando no puede ser Natsuki Subaru. O sea, Subaru como que se sorprendía y se molestaba un poco por las historias que contaba Emilia, ¿no? No se creía porque él hiciera tales hazañas. Subaru dice, lo sé muy bien, sé lo patético y desagradable que puede ser Natsuki Subaru. ¿De quién mierda hablan? Ese tipo no está por ningún lado, decía Subaru. Es una completa mentira. Las cosas que este tipo mostró o dijo solo era mierda al azar, no hay motivos para que creen en él. Seguía Subaru todo molesto, sacando todo eso lo que tenía guardado. Y dice, este Natsuki Subaru es un bastardo, es una escoria, es una mierda inútil y yo lo sé mejor que nadie, decía Subaru. Subaru seguía diciendo, elijan a otra persona, alguien como yo, solo ignórenlo y desháganse de él. Así habrá alguien mejor y más inteligente, seguro que aparecerá. Entonces Emilia exclamó. Al escuchar estas palabras, Emilia estaba un poco triste, ¿no? Pero inflando su pecho, exclamó, me llamo Emilia, solo Emilia. Subaru hace ¿qué? Y Emilia seguía, ¿no? Decía, hay tantas cosas que tengo que decirte, tantas cosas por preguntarte, muchas cosas, pero ahora mismo tengo que escuchar solo una. Y decía, Julius, Beatriz, Equidona y yo al tomar tu mano y huir juntos, solo queríamos una cosa, protegerte y que no mueras. ¿Por qué? Porque tú nos has hecho sentir así. ¿Quién eres? Por favor, dime tu nombre, decía Emilia. Estas palabras, por alguna razón, estremecieron el corazón de Subaru. Esas palabras quería afirmar la presencia de Natsuki Subaru. Natsuki Subaru, pensaba, y dice, ¿por qué? ¿Por qué Natsuki Subaru? Pensaba Subaru, ¿no? ¿Por qué esperaban tanto de él? No comprendía, muchachos. Este Subaru no comprendía por qué tenían tanta fe, una fe tan inmensa, ¿no? Y se preguntaba y decía, ¿qué demonios le ven a un tipo tonto, débil y miserable y cobarde? Emilia dice, quizás es como dices, hay gente más fuerte que Subaru y más inteligentes que Subaru, pero yo prefiero estar contigo, Subaru, sin importar que creo que Subaru hará que así sea, por mí, porque así lo deseo, porque si puede ayudarme alguien a quien quiero como tú, eso me haría mucho más feliz que alguien que estuviera disponible y pudiera hacerlo. Emilia dijo todo esto sonriendo y con ligero rubor en las mejillas. Subaru exhaló y sintió que todo el tiempo se detenía a su alrededor. Subaru pensó, ya veo, Natsuki Subaru, te enamoraste de esta chica hermosa. Sin duda ella está muy por encima de ti, como si una mujer fuese a fijarse en ti, dijo Subaru en su mente, ¿no? Y comenzó a pensar, diciéndose a sí mismo, pues, el otro Natsuki Subaru, tienes a tu lado un caballero genial, o una mujer tan sabia, una niña tan dulce, y por último está la chica que es hermosa y está frente a ti, ¿no? Todos confían en ti, todos creen en ti, se decía Subaru a sí mismo. Te perdonaban y deseaban que fueras tú. No te pedía que fueses un salvador, simplemente si había un obstáculo o desafío, solo deseaban que estuvieras allí. Emilia exclamó y seguía diciendo, me llamo Emilia, solo Emilia, por favor dime tu nombre. Subaru no supo qué decir y entonces habló. Yo soy Natsuki Subaru, aquel en que Julius confió, en que Beatriz creyó, aquel en el que Equidona perdonó, aquel a quien tú, Emilia, deseaba estar a su lado. Si Natsuki Subaru es el nombre de ese hombre, entonces yo soy Natsuki Subaru. Quiero que estén a salvo, pensó. Subaru, quiero ayudarlos, pensó. Si eso es algo que Natsuki Subaru puede hacer, yo también puedo hacerlo, pensó Subaru, ¿no? Aunque te odie, no me quejaré, se dijo Subaru a sí mismo. Déjamelo a mí. O sea, estos pensamientos son Subaru, ¿no? Como dirigiéndose a sí mismo y al antiguo Natsuki Subaru. Dice, déjamelo a mí, deja a Natsuki Subaru salvar a Emilia y a los demás. Subaru dice entonces, después de pensar todo eso, ¿no? Gracias, Emilia, tú me hiciste creer. O sea, las palabras de Emilia hicieron que Subaru se levantara, ¿no? Que el alma que estaba rota, pues, ¿no? Volviera a armarse, por así decirlo, como metáfora. Subaru dice, gracias, Emilia. Tú me hiciste creer, dice Subaru. Subaru dice, gracias, Emilia, tú me hiciste creer. Ante la respuesta de Subaru, una lágrima salió del ojo de Emilia, y entonces ese momento fue interrumpido. La sombra apareció e hizo un desmadre. La sombra devoraba a todos sin saber a dónde caían ellos. Subaru la abrazaba a Emilia, pues, ¿no? Mientras eran tragados por la sombra, mientras lo tragaba sin más, era el final. No al contrario, esto se convertiría en el principio.
No, al contrario, esto se convertiría en el principio, pensó Subaru. Así es, Subaru, a pesar de todo lo que había pasado, pensó que aunque este era el final, en realidad era el principio para él. Para este Subaru, esto había sido el final. Las palabras de Emilia lo habían salvado. Aunque este mundo acabe, ustedes olviden las palabras, yo no olvidaré nada de eso, dijo Subaru. Y así todo acabó. Una batalla para matar a Natsuki Subaru y traer a Natsuki Subaru. Después de ser envuelto en todo y ser nada, Subaru volvió de la muerte. A su alrededor, dos chicas estaban preocupadas por Subaru. Subaru sentía un alivio inmenso. Se sentía agradecido y un alivio inmenso de poder haber regresado. Veía a la hermosa chica de pelo plateado y a Beatriz. Recordamos que este Subaru no está acostumbrado a la presencia de Emilia, que ésta se le acerca o que le toque la mano. Todas esas vainas los pone bien nerviosos porque Emilia pues es un bombón, pues mano. Emilia, como es una hermosa mujer y ser un bombón, al experimentar todo ese acercamiento o toques de Emilia, Subaru se pone bien nervioso. Entonces Emilia se acerca a Subaru por preocupación y Subaru empieza a hacer sonidos raros. Luego Beatriz, también preocupada, pregunta si está bien. Y si Subaru piensa y se calma, Subaru abraza fuertemente a Beatriz, pues en el bucle anterior recuerda todo el sacrificio que hizo Beatriz por él, ¿no? Y cómo lo protegió dando su vida por él. Subaru abraza fuertemente a Beatriz. Beatriz no entiende y se sonroja. Las chicas estaban confundidas por la reacción rara de Subaru, mientras Subaru lloraba y lloraba. Las chicas lo calmaron. Subaru dice: he vuelto. Y así en este reinicio, en este nuevo bucle, Subaru les cuenta a Emilia y Beatriz que perdió sus recuerdos, que tuvo amnesia y que tal vez era debido a la biblioteca Taigueta. También a los demás en el desayuno los pone al día, ¿no? Todos estaban preocupados e impactados. Ran se le parecía a Subaru raro, ¿no? Que no estuviera tan preocupado, o sea, todo esto contaba Subaru y parecía no estar tan impactado, o sea, aparte de los demás estaban más preocupados e impactados que él. Subaru dice que sí lo está, sino que esta situación no le preocupa tanto, sino que él se preocupa más por todos, dice Subaru, ¿no? Subaru pensó tal vez que la pérdida de memoria fuese consecuencia del retorno de la muerte, como una posibilidad, o que simplemente fue por la biblioteca, que tal vez algo pasó allí. Subaru comienza a divagar en sus pensamientos, que tal vez al usar mucho el retorno de la muerte tiene un castigo y que por eso se perdió sus recuerdos, pero todos sabemos que no es así por lo que ya vimos, pero en ese momento pues Subaru lo piensa, ¿no? Beatriz comienza a hablar sobre el episodio de Subaru llorando en la sala verde. Él se avergüenza, ¿no? Y así dialogan. Subaru recordaba las palabras de Beatriz en su bucle anterior, donde ella le dijo que él la sacó. Subaru no entendía y pensaba en esas palabras, ¿no? Y que le dolía un poco por no recordarlo. Emilia dice: confiemos en Subaru. E inclinan la cabeza. Meili exclamó: Oni-san, siempre está en problemas. Aparece Meili y Subaru hace una reacción incómoda de asombro. Meili le dijo: ¿qué sucede, Oni-san? Parece como si hubieses visto un muerto. Meili menciona: Oni-san, ¿no recuerdas lo de ayer? Y Subaru dice: no. O sea, Meili le pregunta por lo de ayer, ¿no? Yurio dice: así que olvidaste lo de ayer. Recordemos que un día anterior, en la noche, Subaru tanto habló con Julius y como con Meili. Chaulo se quejó porque su maestro otra vez lo olvidó, diciendo: el maestro siempre me olvida y tanta vaina, ¿no? Así hablan todos, pues Subaru le invita a Ran a salir el agua, porque ella sabe pues cuál es lo siguiente que hacer, por así decirlo, ¿no? Y como ve a Ran que lo miraba raro, ella sabía las intenciones de Ran. que vayan juntos a sacar el agua, lo que Ran se asombra pues y molesta. Y cuando se van a sacar el agua ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Hay la discusión de Ran y Subaru y toda la vaina, pero esta vez es diferente en una cierta parte. Subaru hace promesas y con una fuerte determinación. Subaru promete traer de vuelta a Ren y hace la promesa de conquistar la torre, y Subaru le pide la fuerza a Ran que lo apoye. Obviamente pues Ran le reprocha si esto es una de sus tácticas, que se está fingiendo y toda la vaina, pero Subaru dice que no, que sí ha perdido los recuerdos y que quiere su apoyo. Y así comienzan a hacer promesas y hablar de la determinación, pues, ¿no? Al final Ran se burla un poco diciendo que Natsuki Subaru siempre rompe promesas, a lo que Subaru se sorprende y duda de que este Natsuki Subaru que conocía o que él pensaba lo grandioso que era, en realidad era un poco confiable. Hablan sobre Ren y cómo Natsuki Subaru la atesoraba mucho, ¿no? Entonces a lo que Subaru dice que por eso la traerá sin importar, ¿no? Subaru menciona que Emilia y Beatriz confiaban mucho en él, tanto que ni pensaban que él se rendiría. O sea, Ran le pregunta si ya conversó de esto con Emilia y Beatriz, y él dijo que sí, y que nunca tuvieron duda sobre sus palabras y que confiaban muchísimo en él.
Ran dice que esto es debido a que Subaru los infectó con esos sentimientos, ¿no? Subaru se pone pensativo, infecte. O sea, sentimentalmente, pues, ¿no? Con el tiempo que pasaba, que se conocían, desde hace mucho, pues. Entonces pasan las horas y Subaru empieza a caminar por la atalaya, por las escaleras. Comienza a caminar Subaru. Pam, pam, pam.